Creo que se logró. ¿Cómo estás, María? ¿Cómo estás, Carlos? Un gusto. Un gusto, buenas noches. Bueno, tú de México, ¿no? Sí, mexicano, Colombia. Colombiana, así es. Con mucho gusto y gracias por tomar la invitación. No, 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 gracias a ti por proponerla. Qué chévere, qué chévere. Sí, la verdad es muy interesante tu contenido. Gracias. Eso tratamos, que sea interesante y que la gente se interese por la historia. Creemos que es importante. Sí, que es una profesión muy noble, pero también le damos a veces poca importancia en esta época, ¿no? Como que creemos que ya sabemos todo. De acuerdo, y eso siento que nos ha vuelto la vida un poco más plana, porque si uno no es como cualquier cosa, ¿no? O sea, la realidad si no tiene profundidad como un objeto se vuelve bastante plano, entonces la historia le da como esa profundidad a las cosas que uno vive en la actualidad. Claro, claro, pues da la cimentación o las bases de lo que hacemos en la modernidad, como bien lo dices. En Tal esta cual. ocasión, María, me gustaría pues que te presentes. Yo prefiero que se presente el invitado porque muchas veces como anfitrión se van detalles. Sé que eres historiadora, sé que tienes un proyecto bastante interesante de historia por aquí, que también tienes diplomados, tienes cursos, perdón, pero me gustaría pues escuchar de tu voz quién es María, alguna introducción. Bueno, yo estudié historia, estudié también ciencia política, de hecho empecé estudiando ciencia política, pero me pasaba eso, que todo el tiempo era no el cambio y cómo transformamos la sociedad y cómo hacemos que las cosas progresen y cómo superamos las dificultades sociales, las inequidades y demás, pero nunca nos sentábamos a entender por qué las cosas son como son. Entonces yo estaba estudiando ciencia política y sentí que tenía un vacío enorme histórico. Yo pues en Colombia, digamos, desde los 80 nos enseña historia. Eh, y por esta razón empecé a estudiar historia. Dije, no, yo necesito como entender bien, para poder entender las cosas sociales necesito saber de historia. Y ahí empecé a estudiar historia y me encarreté, me pareció mejor dicho, una carrera, una chimba acá es como muy chévere, Sí, sí. muy, no sé qué significa en otros países latinoamericanos, pero bueno. Y me encarreté con la historia, después me gradué de la universidad. Tengo una carrera, digamos, en el Estado. He trabajado pues en diferentes carteras ministeriales, actualmente como asesora de género en la Procuraduría Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz, pero paralelamente siempre he mantenido mi proyecto de Nerds de la Historia con un equipo pues que ha ido y venido, digamos, con diferentes personas que han contribuido de manera muy importante al proyecto y ha ido creciendo cada vez más y yo creo que cada vez llevamos como la historia y sobre todo más que la historia como la perspectiva de pensarse las cosas del presente con profundidad histórica a más personas. Entonces, por ahí va la cosa. Esa soy yo, no sé qué más decir. No, claro, pues está bastante interesante porque me imagino que pues estás haciendo historia, vaya, la redundancia, pero estás haciendo historia pues, en tu país, por lo que me platicas del magisterio en el que estás, pues suena que es algo nuevo. Entonces, pues felicidades. Así es, Carlos, sí. Pues sí, chévere, chévere, la verdad. En este caso, pues el tema es la historia de la mujer en Occidente. Eh, Es un tema del cual, voy a ser sincero, yo soy un poco ignorante, entonces me gustaría tú que sabes, pues escucharte y tenemos algunas preguntas. Mm, Iniciando por el patriarcado, ¿por qué Occidente es patriarcado? ¿Por qué hemos vivido de esa manera? Bueno, pues esa pregunta tiene mucho de largo y de ancho. Lo que han encontrado diferentes historiadoras e historiadores que hacen como un análisis de la antigüedad humana, del momento en el que se empieza a gestar todo lo que conocemos como la civilización occidental, es que encuentran que, sobre todo en la región de Mesopotamia, en la región de lo que actualmente es Grecia, empieza poco a poco, a medida que se va desarrollando la agricultura, porque, ¿sí? O sea, digamos,
Estas sociedades, antes de ser agrícolas, eran sociedades de cazadores-recolectores, es decir, la gente iba por ahí campante y dichosa, cazando, recolectando frutos, y va a haber un momento en la historia de la humanidad, y sobre todo en la historia de estos países que van a ser como la cuna de Occidente, o de estos territorios, en los que van a descubrir que pueden sembrar alimentos. Y eso va a ser como una chimba, una cosa demasiado maravillosa, que trae muchos beneficios, ¿no? Porque entonces ya no te toca estar aquí, a ti de aquí para allá, buscando la comida, cambiando de un lugar al otro, dependiendo de la época, dependiendo como del clima, sino que puedes tener estas reservas de alimentos. Pero parece que ese proceso en el que empezamos a cultivar, y esto también pues lo analizan personas como Gerda Lerner, que es como la gran historiadora del patriarcado, pero también lo han analizado personas antes y después de ella. En ese momento empieza a darse un cambio en las relaciones entre hombres y mujeres. Eran relaciones al parecer mucho más igualitarias, los hallazgos arqueológicos que hay demuestran que eran relaciones bastante igualitarias, pero ahí como que se empieza a dar el cambio. Este cambio no es tan fácil trazar por qué se empieza a dar. Lo que se empieza a dar es, o sea, uno no puede decir como no hay una causa súper clara, no. Uno empieza a ver es que ciertos grupos de personas empiezan a acumular mayor poder. Y ese grupo de personas por lo general son hombres y empiezan a ejercer poder sobre otros grupos de hombres y otros grupos de mujeres. Esas sociedades dejan de ser tan equitativas como eran durante, de hecho, la mayoría de nuestra historia, porque la mayoría de nuestra historia las personas nos dedicamos a la caza y a la recolección de frutos. Es decir, este cuento en el que estamos montados de cosechar, sembrar, todo este cuento de la agricultura es muy reciente, ha sido como el porcentaje más corto de la historia de la humanidad. Y ahí, en estos lugares específicos que te estoy mencionando, Mesopotamia, toda esta región, empieza a darse como esa inequidad en las relaciones entre personas. Unos grupos empiezan a acaparar mayor poder y estos grupos empiezan también a ejercer mayor poder sobre las mujeres. Entonces uno empieza a ver cambios en los matrimonios, por ejemplo. La mujer cuando se casa con un hombre empieza a pasar a tener que ir a la casa del hombre, cuando antes eso no era así. Antes, por lo general, a pesar de que las personas se casaban, las mujeres se solían quedar en la casa de su familia y el hombre iba y las visitaba. Había como otro tipo de acuerdos, pero empiezan a darse estos cambios. Surge la esclavitud un poco más adelante, que también es difícil saber exactamente cuándo surge, pero lo que empezamos a ver es que las primeras personas en ser esclavizadas son las mujeres. Esto lo tiene muy bien documentado Gerda Lerner, ¿sí? Y empiezan a ser esclavizadas después de las guerras, como trofeo de guerra. Entonces, es la primera forma de esclavitud que surge. Uno empieza a ver leyes como el Código de Hammurabi, por ejemplo. Empieza a ver que en todos estos códigos de leyes hay unas leyes fuertísimas en contra de las mujeres, ¿sí? Empiezan a pasar leyes que no existían antes, que uno no ve por ningún lado en registros anteriores. Esto te estoy hablando por ahí del año 1000 antes de Cristo. Empieza a haber una serie de hallazgos, de leyes que dicen, por ejemplo, que si una mujer aborta, la deben empalar, ¿sí? Leyes que dicen que si una mujer es ofensiva frente al marido, le deben romper la boca con un ladrillo. Empieza uno a hallar este tipo de cosas y no es muy claro por qué, ¿sí? Que es como el tipo de preguntas que uno siempre se hace en la historia, ¿por qué? ¿Qué hizo que de repente se volvieran como las relaciones entre hombres y mujeres tan desiguales? No es tan claro como que haya una causa única, pero en general cuando uno estudia el pasado no hay causas únicas. Siempre lo que hay es como varias cosas que se interpelan o se contraponen y lo que hay es como diferentes lugares por donde uno va hilando y encontrando causas. Pero tiene que ver sobre todo, digamos, como con estos cambios que se van dando y que tienen que ver, hay diferentes explicaciones. Por un lado, que como ya eran sociedades que necesitaban más personas trabajando en la agricultura, pues había que ejercer un poder sobre las mujeres. Esa es una de las explicaciones que se han dado, pero para esto yo no te tengo evidencia histórica, son teorías. Una de las teorías es esa, que entonces tocaba tener tener al control sobre la persona que reproduce, que es la mujer, ¿no? Control sobre el parto, porque de esa manera va a haber más niños y más personas trabajando y arando y trabajando en los campos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado hay quienes dicen pues que empezó a haber como todo un problema grande
con las relaciones entre los mismos núcleos, ¿sí? Entre los mismos grupos humanos. Entonces tocaba como sacar a las mujeres de los grupos. Es decir, hay diferentes teorías, pero más que una explicación, yo lo que te tengo es como ese momento en el que se da el cambio, porque lo que sí es claro es que es con la revolución de la agricultura que se da el cambio y que uno empieza a ver estas leyes y que uno empieza a ver estos cambios en la forma en la que vivían las personas y empieza a ver que las mujeres empiezan a ser dominadas. Esa sería como mi respuesta. Claro, y también te comentaba, la historia sobre las mujeres está muy sesgada, iba a decir un poco, pero está muy sesgada en el internet por lo menos, donde me quise dar como un sur, pero sí está muy sesgado. En este caso, pues podemos pensar, pasando a la siguiente pregunta, creo que aquí ya aborda el si Occidente es patriarcal y si siempre lo ha sido. ¿Siempre hemos sido patriarcales? No, definitivamente no, lo que te contaba. Lo que se ha demostrado cada vez es más claro en los hallazgos arqueológicos es que las sociedades cazadoras recolectoras eran mucho más equitativas. Ese cuento del hombre que va y caza y la mujer que se queda en la cueva con su escobita prehistórica, eso es puro, es puro cuento, ¿sí? Eso no es real. Entonces, lo que se ha evidenciado por el contrario es cada vez más mujeres, enterramientos de mujeres prehistóricas con herramientas para la caza, con herramientas para partir la carne, lo que demuestra que participaban en este tipo de actividades, y también elementos en las tumbas de hombres que demuestran que también participaban de actividades que se consideraban o que consideramos desde nuestra lectura actual femeninas, como la recolección de frutos, como el cuidado de los hijos y las hijas. Es decir, parece ser que este tipo de sociedades eran bastante equitativas y que todo el mundo se turnaba para cuidar al más chiquito y los hermanos y las hermanas también apoyaban y los adultos que ya no podían salir a cazar apoyaban, pero que hombres y mujeres en la edad en la que eran como funcionales para cazar, por ejemplo, sobre todo en la época en la que cazábamos grandes mamíferos, participaban de manera equitativa en la caza. Entonces, no, definitivamente no, y ahí me parece que haces una pregunta fundamental, porque para las mujeres es muy importante que sepamos que las cosas no siempre han sido así. Y si las cosas no siempre han sido así, eso implica que también lo podemos cambiar a futuro. Y eso es supremamente poderoso y emancipador. ¿Sí? Si yo como mujer no me pienso a mí desde una perspectiva histórica, sino entiendo que es que yo tengo la capacidad de transformar la historia y que a pesar de que hoy en día tengo oportunidades limitadas por ser mujer, si sigo trabajando en este tipo de cosas, el día de mañana voy a lograr superar esas barreras, pues creo que es como demasiado importante, ¿no? Nos da como esa conciencia que tanto necesitamos. Sí, y mencionabas el 1000 antes de Cristo y por ahí existe una mujer en ese entonces, Hipatia de Alejandría, que hace muchos cambios. De hecho, porque ahorita vamos a entrar al tema del cristianismo, pues el mismo cristianismo la quema, la desolla, la descuarta, la descuartiza. Una mujer que era matemática, científica, mecánica, filósofa, inventa una nueva manera de medir los fluidos, un nuevo hidrómetro, y el astrolabio, que es una manera de viajar, ver las estrellas, ver la duración. Por ahí estaba viendo Vikingos, me gusta la serie de Vikingos, y Bueno. todo este tema de las mujeres, ¿no? De la igualdad, cómo las mujeres pelean al lado. Y en esta última de Vikingos Valhalla sale una mujer que es científica y saca el astrolabio. Entonces me hizo muy curioso este tema. Quiere darnos a entender el avance que hizo la mujer en la navegación. En ese entonces, queriendo poner al hombre o a los vikingos como sociedad, no tanto como hombre, que fueron los grandes navegantes, pero ¿de dónde viene el gran invento? De una mujer. Y muchas veces sesgamos esos avances. La siguiente pregunta es, ¿el cristianismo sometió a las mujeres? No. ¿Cómo puede uno decir que el cristianismo fue el que sometió a las mujeres si estamos viendo leyes como las que te he comentado, que son mucho más antiguas? Si estamos hablando de las leyes de Hammurabi, si estamos hablando de las leyes de diversas leyes como de sociedades de la antigüedad en Mesopotamia y en toda la región del Mediterráneo, si las mujeres en sociedades que precedieron a las sociedades cristianas, como las sociedades griegas, las sociedades romanas, eran supremamente patriarcales y de hecho tenían
condiciones mucho más limitantes para las mujeres, ¿no? Bien es sabido que el paterfamilias romanos podía asesinar a sus hijas cuando nacían si quería hacerlo, tenía absoluta potestad sobre la vida de sus hijas, que las mujeres en las antiguas polis griegas no podían ocupar o no podían estar en los espacios públicos, a excepción de las espartanas, que eran como cuento aparte y sí tenían como mayores derechos, diríamos hoy en día. Pero ¿cómo puede uno decir que fue el cristianismo el origen del mal, por así decirlo, cuando uno echa para atrás y la cosa era casi que peor? Entonces, la respuesta es no, y tenemos ese mito como si la historia empezara con el cristianismo y no, resulta que el patriarcado y todo este asunto de estas leyes es mucho más antiguo. De hecho, las sociedades medievales, pero eso lo podemos hablar después, eran sociedades que tenían como leyes mucho más favorables para las mujeres y ofrecían condiciones de vida mucho más favorables para las mujeres. Sí, sí, de hecho, creo que antes se le llamaba patriarcas en algunas sociedades, o todavía en algunos lados lo siguen llamando como al sabio o al que mandaba, o incluso antes del cristianismo a los, no sé, llamados sacerdotes, no sé, eran patriarcas de la religión. Y si mencionas eso, pues en ocasiones como que queremos poner de enemigo a una sola entidad. En este caso, entonces, pues regresamos, la culpa no fue de la Iglesia Católica, este tema es de lo que mencionas, de varias personas o varias entidades. Sobre todo yo creo que ahí la palabra es complejidad y antigüedad. Me parece que son como las dos palabras claves, lo que tú dices. En nuestra lectura de las cosas nos encanta pensarlo de manera maniquea, nos encanta ver tanto el presente como el pasado entre buenos y malos, eso nos fascina, porque es simple, porque facilita las cosas, ¿no? Echarle la culpa a alguien es supremamente fácil y la cosa siempre es más compleja. En particular cuando tú vas a mirar unas estructuras, una estructura que es de tan largo aliento como es el patriarcado, ¿no? Hay gente que no está de acuerdo conmigo, hay gente que dice que el patriarcado es moderno, por ejemplo. Porque vamos a ver que hay una ruptura muy importante del patriarcado como lo entendemos durante la Edad Media. Pero en términos generales, yo pienso que sí es una estructura que es mucho más antigua. Y sí, definitivamente uno no puede decir que fue el cristianismo el que tuvo la culpa y como el origen como tal del patriarcado. Ahora, que reforzó ciertas cosas, que la mentalidad cristiana reforzó ciertas cosas, sí, pero es que también ahí hay que complejizar lo que entendemos por cristianismo. ¿Qué es cristianismo? Si el cristianismo, por lo general decimos, no, pues creer en Cristo y el credo y pues no sé, el cristianismo realmente agrupa elementos culturales mucho más complejos. El cristianismo agrupa todo lo que es Roma, todo lo que es la antigüedad romana, todo lo que son los valores de la antigüedad romana están ahí totalmente transversales al pensamiento cristiano, ¿sí? Y pues Roma era una sociedad supremamente patriarcal. Entonces, yo creo que no se puede decir que el elemento cristiano en su sentido puro es lo que explica el patriarcado, sino es más bien como todo lo que envuelve el cristianismo y todas estas culturas y estas tradiciones que atraviesan la sociedad cristiana, porque finalmente eso también es lo que es Europa, ¿no? Europa es pura romanidad hasta la actualidad. Y sí, yo diría que no, definitivamente no. Sí, concuerdo, porque por ahí, bueno, tal vez me equivoque, pero me parece que Roma se basa mucho en los griegos, del helenismo, y se creía en la antigüedad que solo había amor entre hombres, ¿no? Que las mujeres pues no hay manera como agradable de decirlo, pero se utilizaban solo para reproducirse y el amor verdadero era de hombre en hombre. Eh, y viene a ser, pues sí, el padre o madre de la sociedad moderna viene a ser de algún sentido Roma o Grecia. Y pasa esto que tú mencionas, que sí, yo concuerdo con lo que estabas mencionando. Y bueno, aquí vamos a llegar a esta otra pregunta. ¿Qué época fue mejor para las mujeres, la Edad Media o es la modernidad la mejor época? Bueno, para mí modernidad ya se acabó. Yo cojo modernidad entre siglo XIV, yo a veces decido que la modernidad, porque tú sabes que eso es cuento, eso de que hay que eso no, la Edad Media es un nombre que los historiadores del siglo XIX le decidieron poner a una etapa de la historia. Lo mismo la modernidad, también fue que decidimos un día que no, esto se llama modernidad. Entonces, yo siempre divido un poco para organizarme la Edad Media entre los siglos IV
después de Cristo o tercero después de Cristo hasta el siglo XIV. Yo la cojo ahí, hay gente que dice, no, la Edad Media va hasta el siglo XV, yo paro un poco en el siglo XIV. Y para mí la modernidad va desde el siglo XIV, XV hasta el siglo XVIII, ¿no? El resto para mí ya es historia contemporánea. Para mí, si comparamos lo que fue la Edad Moderna con lo que fue la Edad Media fue una época definitivamente mejor para las mujeres, mucho, mucho mejor. ¿Por qué? Cuando se cae el Imperio Romano o cuando se empieza, digamos, como a romper, a resquebrajar el Imperio Romano, pues resulta que Constantino y antes que él otros gobernantes se empiezan a pillar que para poder como de alguna manera pegar con babas eso que se estaba empezando a fraccionar, podían usar el cristianismo, ¿no? Ya mucha gente por ese entonces era cristiana y que esto podía ser como eso que podía darle como unidad al imperio y como, ¿no? Como volver a la gente ahí como amiga otra vez y como... Y entonces se meten con el cristianismo. Después de haber perseguido el cristianismo por 3 siglos, deciden que no, que ahora sí les gusta y que ahora sí les cae bien y que ahora para adelante con el cristianismo y que va a ser la línea del imperio. Y eso va a traer unas transformaciones muy importantes, positivas para las mujeres. En primer lugar, pasan leyes para la protección de las mujeres que son violadas, ¿no? Antes una mujer violada en Roma era, mejor dicho, el colmo, pues, o sea, era la culpable. En segundo lugar, las mujeres viudas, que en la antigua Roma eran mujeres que por lo general quedaban totalmente desprovistas de sustento porque la mujer romana no tenía derecho a la propiedad. Entonces, una vez se moría el marido, quedaba en la calle. ¿Sí? No era como que pudiera heredar, ¿no? Pues era quien se hiciera cargo de ella, pero por buena voluntad, pero no había como una especie de ley que la protegiera. Con el cristianismo, pues se crea como todo este tema de que hay que apoyar a las viudas, entonces las viudas empiezan a pasarlo mejor, ¿sí? No era raro ser viuda además, ¿no? Las mujeres eran de la población más desprotegida en el Imperio Romano, entonces eso es otro beneficio. Adicionalmente, se empiezan a restringir las leyes de quema de brujas. Eso es algo que la gente no sabe. La gente jura que la quema y la cacería de brujas fue un fenómeno medieval y ese fue un fenómeno moderno, del siglo XIV para adelante, ¿sí? El punto más alto de quema de brujas y de cacería de brujas fue en el siglo XVI, los siglos XVI y XVII. Eso es pura modernidad, esa es la época en la que Newton estaba diciendo todo lo que decía la ciencia, ¿sí? En la que Shakespeare estaba escribiendo sus obras. Esa es la época digamos, como de la época más importante de la cacería de brujas. Entonces, durante la Edad Media, poca cacería de brujas. El Vaticano, por lo menos hasta el siglo XIII, es muy estricto con el tema de la cacería de brujas porque dice, señores y señoras, ustedes no pueden andar por ahí persiguiendo mujeres, su excusa de que son brujas, porque eso no es cierto, ¿sí? Las brujas no existen, lo único que tiene poder en el mundo, y ese era el pensamiento medieval, es Dios. La única persona que tiene la capacidad de modificar las cosechas o de generar embrujamientos, por así decirlo, de transformar ciertas cosas de la vida, es Dios. Esa es la mentalidad medieval. Entonces son muy escépticos a la brujería y eso va a implicar unas protecciones enormes para las mujeres. Para mí el punto más importante que sucede después digamos, de la cristianización del Imperio Romano y durante lo que conocemos como Edad Media es que las mujeres adquieren el derecho a la propiedad. Y eso sí, hermano, hace toda la diferencia. Porque entonces usted puede heredar feudos, puede heredar animales, puede y puede gobernar sobre estas cosas. Es que no tener derecho a la propiedad es una cosa muy horrible y es lo que le va a pasar a las mujeres a partir del siglo XVI y después con el Código Napoleónico. En los siglos XVII y XIX, las mujeres van a ir perdiendo el derecho a la propiedad en Europa, ¿no? Estamos hablando Occidente, yo no me voy a meter como con otros territorios. Las mujeres van a ir perdiendo el derecho a la propiedad, se les quita el derecho a la propiedad. Y eso es la embarrada porque, pues, pierdes realmente toda capacidad de moverte en la vida. Es que si tú no puedes intercambiar cosas, no puedes intercambiar dinero, tu vida se vuelve supremamente limitada. Entonces, para mí, la Edad Media es mucho más favorable para las mujeres que la Edad Moderna, que fue la edad de la cacería de brujas, fue la edad en la que fue la edad en la que además se creó un nuevo centro de conocimiento que era la universidad, porque en la Edad Media los centros de conocimiento eran los monasterios, y las mujeres eran muy importantes en los monasterios. En los monasterios llegaban a tener poder, digamos, como frente a sus comunidades, ¿sí? No era que ser una monja de un monasterio, ser una abadesa fuera cualquier cosa, ¿no?
O sea, Hildegarda de Bingen fue una de las abadesas más importantes de la historia, compositora de música, escritora, descubrió el sistema helocéntrico antes de que lo plantearan posteriormente, íntima amiga del Papa, ¿sí? Eran mujeres que realmente tenían poder, ¿sí? Y que tenían acceso a los centros de conocimiento. Cuando surge la universidad, en el siglo XII, que va a ser la institución donde está encerrado el conocimiento por excelencia hasta la actualidad, las mujeres van a ser excluidas de los centros de conocimiento, no se les va a permitir la entrada a la universidad. ¿Me oyes? Ok, se trabó un poco, pero... Ah, bueno. No, pero sí, la universidad es una institución nefasta desde el principio, nos excluyeron desde el siglo XII hasta el siglo XX. Hasta el siglo XX. Haz las matemáticas. ¿Cuántos siglos nos excluyeron de la universidad? ¿Mm? En ese Claro, momento las mujeres... Dime. no, y digo, y a esa edad le llamamos como la edad del oscurantismo, ¿no? Es curioso que después le llamamos la edad de la ilustración cuando empiezan a segregar a las mujeres de nuevo. Es bastante curioso. Exacto. ¿Por qué le dicen a la Edad Media la Edad Oscura? Yo te voy a decir por qué. Porque no fue la edad de la revolución científica, ni de los grandes inventos, ni de la revolución industrial. Y entonces, como eran sociedades que eran campesinas, tenemos la idea de que ser campesino está mal y de que eso no es chévere. Sí, y no nos ponemos a mirar, digamos, la condición moral de la sociedad. Sociedades donde no había esclavitud. La esclavitud se acaba después de la caída del imperio por diversas razones. Hay historiadores que dicen que son razones económicas, otros que dicen que políticas, otros sí dicen que el cristianismo jugó su parte, porque pues a ver, uno no podía esclavizar al hermano cristianizado, ¿sí? Pero la modernidad, a pesar de que viene con la era de la, ¿no? Como de los grandes inventos y de la revolución industrial y de los grandes desarrollos científicos, es una edad que es perversa para la naturaleza y para la mujer. Hay una escritora, para que anoten ahí, Caroline Merchant. Ella tiene un libro que se llama La muerte de la naturaleza. Y ella ahí habla de todo este proceso en el que el hombre, en como un momento en el que revive el patriarcado en su máxima expresión, empieza a ejercer un poder y un control sobre la naturaleza y a su vez sobre los cuerpos de las mujeres muy fuerte. Entonces, sí, si me preguntas a mí, la modernidad fue la patada para la mujer, es que nos dejó totalmente mal ubicadas, encima de todo en el siglo XX y desde el siglo XIX, con todo este cuento de que teníamos que ser amas de casa. No, porque eso no fue del todo así, ¿no? Durante la Revolución Industrial, ¿quiénes eran las personas que estaban en las fábricas? Adivina, ¿mujeres u hombres? Pues quiero pensar que eran mujeres. Exacto, las mujeres y los niños. Tú te metes a cualquier viaje pasado y vas a una fábrica de Inglaterra del siglo XVII y lo único que vas a encontrar son niños y mujeres. ¿Por qué? Porque eran los desprovistos de propiedad. El dueño de la fábrica era un hombre. Las personas explotadas eran las mujeres y los niños. Ese cuento de que es que las mujeres nunca trabajamos, eso es carreta. Sí, ese cuento de que es que solo hasta el siglo XXI tuvimos el derecho a salir de la cocina es carreta. Las mujeres siempre trabajamos, durante la revolución industrial trabajamos siendo las explotadas del sistema, ¿sí? Pero después, en el siglo XIX, se empiezan a inventar este cuento y estas leyes que prohíben que las mujeres trabajen en Estados Unidos y en Inglaterra. En Colombia tengo entendido que no pasan leyes semejantes, pero sí se empieza a crear este ideal de la mujer que se queda en casa cuidando a los hijos y las hijas. Por supuesto, ese trabajo no es pago. Hay otra escritora, para que anoten ahí, que se llama, bueno, no me acuerdo el nombre en este momento, pero ahorita me acuerdo, pero el libro de ella se llama Calibán y la bruja. Y ella también analiza todo esto. Ella analiza cómo es muy favorable para un sistema capitalista que los hombres vayan a las fábricas, trabajen y que haya unas personas que se ocupen del cuidado de los hijos y las hijas y ese trabajo no sea reconocido ni sea remunerado, ¿sí? Entonces, todo esto sucede en la era moderna, es decir, la era moderna que estamos superando en la actualidad es una era muy, muy oscura para la mujer, muy oscura, muy luchada para la mujer. Tienen lugar cosas horribles, ¿no? Cuando decapitan a Olympe de Gouges, que dice,
que sale a decir, después de haber puesto todo su dinero, toda su energía, de haber empuñado las armas por la Revolución Francesa, ella escribe y hace la declaración de los derechos de la mujer porque dice, vea, esos derechos del hombre como que no aplicaban para nosotras, y la decapitan. Le dicen, no señora, esto era para nosotros, era para el combo de los amigos, usted aquí no entra. Eso es Claro, modernidad. claro, y es como un club de Toby. Las leyes, es curioso porque esa época se pone entre comillas la más humanística, o eso es lo que querían vendernos. Y pues no, es un club de Toby para algunas personas en poderes, en derechos, privilegios, más que derechos se hicieron privilegios, que yo considero en mi perspectiva que el derecho tiene que ser universal, si no sigue siendo un privilegio. Aunque yo goce de un derecho, mientras el otro no lo tenga, es un privilegio que yo tengo. Entonces sí, creo que sí, aún sí estamos en una época de desinformación, en donde se da a entender que somos iguales y, y a lo mejor a mí me gusta más la palabra equidad más que igualdad, pero también entiendo que son dos palabras para dos diferentes contextos. Pero pues ninguna de las dos está en esta actualidad, ninguno de los dos está en juego, está en práctica más bien. ¿Cómo empiezan las mujeres a ganar conciencia de género en Occidente? Bueno, pues fíjate que hay un antecedente que a mí me parece muy chévere y es una mujer que se llama Cristina de Pizán. Bueno, y hay varias mujeres como de esa época entre la Edad Media y la modernidad. Están Cristina de Pizán, están Sor Juana Inés de la Cruz. Son mujeres que todavía como que digamos hacen un poco parte de ese mundo monacal, son herederas de esta tradición de grandes pensadoras que venían de los monasterios y ellas empiezan a pillarse el cambio. Es muy impresionante cuando uno lee lo que ellas escriben, porque ellas empiezan a decir, pucha, como que nos están quitando los derechos, yo ya no puedo tener derecho a la tierra, a la propiedad, yo ya no puedo manejar mi feudo, ¿en qué nos metimos? A mis amigas las están persiguiendo y cazando por allá, es que porque son brujas, como que ellas empiezan a tener esta conciencia. Los libros de Cristina de Pizán, ella tiene un libro que se llama La ciudad de las damas, son muy interesantes porque uno dice, esta mujer en el siglo, no estoy segura si es siglo XV o XVI, pero es muy temprano, cuando ella empieza a decir, como a tomar conciencia y a decir, ¿por qué escriben así de nosotras, por ejemplo? Para ese entonces se está desarrollando una literatura muy misógena que habla muy feo de las mujeres y ella empieza a decir, ¿por qué escriben así de nosotras? A cuenta de que nos tienen como en un lugar tan feo, diciendo siempre que somos tontas, diciendo siempre que somos desagradables, que somos gritonas, bueno, como cosas muy feas de las mujeres. Y ese es un primer antecedente que para mí es muy importante. Pero si uno se pone a ver realmente qué fue lo que en la era moderna como que despertó la chispa, fue la Revolución Francesa. ¿Sí? Las primeras grandes feministas, a mi manera de ver de la historia, van a ser las revolucionarias, que van a hacer una cantidad de asambleas revolucionarias, van a hacer una cantidad de comités, van a pensarse los derechos no solamente para los hombres, sino también para las mujeres. Ahí están todos los nombres, es que yo soy pésima para los nombres, siempre me acuerdo del de Olympe de Gouges, pero ella tiene en mil amigas, está Zerogin de Mericourt, está, bueno, hay varias mujeres que empiezan también a pelear para que les den el derecho a portar armas, porque en esa época portar armas te hacía ciudadano. La concepción de ciudadanía era mucho más limitada. Entonces, para mí ahí ya claramente hay un antecedente muy importante. Después vienen las que son como, digamos, también las importantes feministas o primeras como inicios del feminismo, Mary Wollstonecraft, que ella lo que escribe algo similar a lo que escribió Olympe de Gouges, también como sobre las mujeres, sobre los derechos de las mujeres, pero yo sí creo que uno nunca sabe para quién trabaja. Entonces estos manes felices y dichosos, ¿no? Jurando que esto era para el combo amigos, ¿cómo es que tú decías? ¿El club de qué? De Toby. El club de Toby y estos derechos son para nosotros y los disfrutamos y desbancamos al rey, pero esto es para nosotros, ¿no? Hay cuando en Haití las personas de Haití salieron a decir que hubo, que eso también era para nosotros. Ah, no, ahí sí Francia se puso brava, ahí sí Napoleón les llegó con todas las tropas a evitar la independencia de Haití. No, no, no. Esto no es para los hombres que no sean blancos, ni es para las mujeres, esto es para nosotros, para el club de Toby. Y entonces,
pues se ponen como se montan así, pero las mujeres empiezan a tener esa conciencia y uno nunca sabe para quién trabaja. Para mí, que los fundamentos de la conciencia feminista, de la conciencia femenina, que siguen siendo muy importantes hasta el día de hoy, son definitivamente herencia de la Revolución Francesa y de las revoluciones americanas también. La idea de autonomía, la idea de ciudadanía, la idea de derechos, finalmente, que se empieza a crear a partir de ese momento, ¿no? De que hay unos derechos inherentes a las personas, son lo que van a ser como, lo que va a inspirar o lo que va a poner realmente a las mujeres a pensar seriamente como ¿no? Adquirir esa conciencia de género. Claro, y es un tema porque aún teniendo este mar de información que podemos llegar a agarrar de un solo clic, digo, también no todos tienen este privilegio, pero mencionas esto y me recuerdo a Cleopatra, ¿no? Cleopatra gobernó pues, Egipto y gobernó Roma. No muchos lo dicen, pero gobernó Roma. Se puede dar a entender que el cerebro detrás de Marco era ella. Y no dicen de ella que fue de las primeras mujeres que fue médica. Con su ciencia fue médica, me parece que era políglota, era gobernante, tenía bastantes cualidades y de ella se habla, creo que cuando quieren demeritar a una mujer, hablan de ella como si fuera solo sensual, ¿no? La cosifican, la sexualizan y quieren hablar de ella que solo era muy bella, que era una emperatriz muy bella y que sedujo a Marco. Yo no me llevo por esa idea, sino que creo que era una mujer muy inteligente que supo gobernar en tiempos muy turbulentos, que aparte pues inventó muchas cosas de la cosmetología moderna, muchas cosas de medicina, vaya. Y hay muchas mujeres, creo que hay muchas mujeres que tratamos de sesgar que existieron y que están ahí. Mencionas la Edad Media de Juana de Arco, por ahí estaba viendo tus historias. Juana de Arco, pues importantísima, ¿no? Para la época y terminan tildándola de bruja porque hablaba con Dios. De alguna manera quisieron achacarle algo, pero cuando un hombre habla con Dios es un hombre santo, ¿no? Cuando una mujer habla con Dios es una bruja. Es curioso. Tal cual. Sí, cómo estamos usando este término bruja hasta en la modernidad, que ya lo veo más, que lo utilizan como una especie de valor, de orgullo. Te digo, yo no me atrevo a aseverar nada de los movimientos porque soy ignorante, pero que empieza a ser como algo de valor, algo que da orgullo. Y creo que así se hacen algunos movimientos, que estaba viendo la historia de las banderas con el tema de la esclavitud de los negros, cómo empiezan las banderas que antes eran vistas como para esclavizar, ahora empezaron a apoderarse y empezaron a cambiar la historia de las banderas. ¿Crees que estamos en una época de cambio? ¿Crees que esta época que estamos viviendo esté revolucionando algo o crees que estamos llegando a retroceder? Pues bueno, lo primero es que para mí es muy difícil leer la historia en términos de progreso, de avances o retrocesos. Pienso que lo que hay es, mejor dicho, es que al ser una historiadora uno es como la antropóloga del tiempo, entonces uno no como que tiene ideas de, esto es más avanzado que esto o esto es mejor que esto, sino son diferentes contextos con sus particularidades. Ahora, sí pienso que estamos en una época de cambios. Sí pienso que son cambios, sobre todo, por ejemplo, pienso que el feminismo ha adquirido como mucha más fuerza recientemente, que muchas más mujeres se están apropiando de eso, que es muy importante, porque el patriarcado, y acá habrá personas que me dirán que no, pero el patriarcado no solamente es un tema de hombres, ¿no? El patriarcado es una estructura social a la que también hemos contribuido las mujeres. Entonces, creo que cada vez hay mayor conciencia y eso va a permitir el cambio. Va a permitir que tengan lugar ciertos cambios frente al tema de la mujer, pero también veo cosas que permanecen muchísimo, ¿sí? Yo veo no sé, veo parejas de mi edad o mayores
veo cómo crían a sus hijos y a sus hijas y realmente no veo que estén como, por ejemplo, cambiando los juegos, que son tan importantes, ¿no? Yo no veo que les entreguen a los niños muñecas para jugar o bebés, que esa es la manera en la que se socializa el cuidado, ¿no? Porque jugando es que uno aprende como los roles que uno va a hacer de adulto. Entonces, yo no veo que se hagan ese tipo de ejercicios o que a las niñas permanentemente les estén dando como juegos que tengan que ver con temas científicos para fomentar que estudien carreras en ciencias, tecnologías, tecnología y demás, ¿no? Como que al contrario es mucho dibuja o juega con las muñecas o veo todavía que se siguen replicando muchas de esas estructuras. Eh, entonces, creo que hay una oportunidad de cambio específicamente como en lo relativo al género, pero también hay retrocesos enormes. Mira lo que pasó en Estados Unidos. O sea, ¿cómo es posible que después de toda la lucha para conseguir el derecho al aborto haya habido ese retroceso tan terrible y miedoso? Eso lo que nos demuestra es que uno nunca está curado en salud, que si en algún momento tuvimos derecho a la propiedad y nos lo quitaron, eso también puede volver a pasar en el futuro. Es decir, toca estar muy despiertas y con los ojos muy abiertos, porque permanentemente el tema de los derechos de las mujeres es algo que va, sí, como que no están ganados, no están ganados. Hay que estar permanentemente en la lucha precisamente por lo que es una estructura, el patriarcado es una estructura de tan largo aliento, ¿no? Estamos hablando de miles, miles de años. Entonces, poderla derribar por completo nos va a tomar muchos más años. Yo siempre salgo medio deprimida leyendo libros como El patriarcado y eso porque veo que, fue pucha, que es casi que algo muy difícil de superar. Pero que hay una oportunidad de cambio ahora más que hace otros años, yo creo, yo diría que sí, yo diría que sí. Sí, mencionas este tema del aborto. Bueno, yo personalmente no soy de seguir ideologías, en algún tiempo tal vez lo hice, eh, en movimientos estudiantiles. Después me di cuenta que después las ideologías desgraciadamente se politizan para grupos segregados que al final no te dan, no sigue la idea, pues, el idealismo. Pero hemos confundido este tema de los derechos como si fuera el derecho, como si darle el derecho a alguien fuerce a hacer como, oh, lo voy a hacer ya mañana, o lo voy a hacer porque puedo, como en este tema del aborto. Nomás porque puedo lo voy a hacer. No nos estamos dando cuenta que hay, tú lo has mencionado en la plática, hay algo más complejo que solo tener el derecho a hacerlo. Es como tener derecho a defensa propia y matar. Pues no por eso vas a estar matando. También la gente creo que a veces exageramos y polarizamos los temas y es donde ya no cabe el debate, ni siquiera la comunicación. Ya solo somos personas peleando contra los otros. Y sí es importante, para mí por lo menos es importante entender que es un derecho y que no por derecho es un, les voy a transgredir a ti, sino que es un derecho que yo tengo y es un derecho que me pertenece. Y sí, sí creo que ustedes se están manteniendo en estado de vigía desde que nacen. Desde que nacen es como que la mujer tiene que estar en estado de vigía en todo lo que hace porque todo es un juicio. Viven en juicio. Es como, no sé, mencionas este tema de no tener derecho en la propiedad antes o esto, pues ahorita se le está dando mucho, que una cosa no es otra, pero lo voy a mencionar sin que entre como en detalles mayores, o trato que no entre. Le estamos dando mucha lucha a los perros, y a los perros les defendemos y les defendemos. Yo no comparo, digo, estoy a favor de los derechos de los perros, pero no comparo en ningún momento, creo que valga más el derecho de un perro que el de una mujer, por ejemplo. ¿Y por qué eso sí lo vemos mejor? Esa es una reflexión mía, puedo que esté equivocado y aquí haya gente que le agrade mucho el animalismo, pero hemos confundido que en la pirámide está pues primero de los humanos, ¿no? Pues, por decirlo así, me refiero a que tenemos que tratarnos primero nosotros como iguales, hombre y mujer, y claramente tenemos que cuidar a los animales y a la vegetación, pero nos duele más darle derecho a una mujer que darle derecho a un animal. Eso a veces lo noto o lo veo, no sé, hay cosas que no entiendo realmente de la actualidad. Sí, bueno, pues no sé, yo creo que el tema del aborto es un tema, por ejemplo, que hay que estudiar mucho. Eh,
creo que genera un poco como de dificultad de entender por qué es un derecho, porque, porque hay como una serie de concepciones que son muy contemporáneas, es decir, la primera vez que la Iglesia Católica se opone al aborto abiertamente es en el siglo XIX, eso es antier, ¿sí? Durante la Edad Media había pecados que se consideran mucho más graves que un aborto, no sé, una infidelidad o robar incluso, ¿sí? El aborto era un pecado menor porque se consideraba que era como un poco parte de la salud sexual femenina, no era una cosa así como se considera hoy en día. Esta iglesia pro vida que conocemos hoy en día es una iglesia rarísima, totalmente diferente a lo que fue la iglesia en su historia, totalmente diferente. A la mujer que abortara se le recomendaba pan y agua por una semana y vaya y hace una oración y listo, para adelante, ¿sí? No era lo que se considera hoy en día. También creo que hay que recordar que los primeros en pasar leyes contra el aborto, en perseguir a las mujeres y asesinar a las mujeres por abortar, no fue la Iglesia Católica, fueron los estados modernos. Inglaterra pasó leyes muy duras contra el aborto a principios del siglo XIX, incluso hubo como unos años en los que una mujer que abortara era condenada a la pena de muerte. Eh, entonces, pues sí, como que uno hay que tener esa perspectiva del aborto, cosa que no se tiene, por lo que vivimos nuestra vida en una dimensión. Entonces, primero, metamos la historia al cuento y veamos como por qué se ha ido volviendo cada vez más estricto el tema del aborto, por qué en plena modernidad fue tan estricto comparado con la... Hay un tema estatal de control de esa población, a mi manera de ver, ¿no? Es decir, y de control sobre los cuerpos y las vidas de las personas muy fuerte. Porque no es lógico ese cambio tan fuerte frente a las posturas ante el aborto. Y por otro lado, pues es que, por decirte algo, uno ve a San Agustín, las referencias de San Agustín frente al aborto son, pues, no se recomienda, pero no hay nada de malo, ¿sí? Es decir, no había la concepción moderna del aborto, pero entonces creo que falta mucha educación de la sociedad para que pueda entender por qué es un derecho y por qué prima la vida y la decisión de la madre sobre la vida del feto, ¿sí? Creo que todavía falta educarse mucho en ese sentido. Para mí, yo soy de formación católica, para mí entender el aborto y el derecho al aborto fue un trabajo. No fue que yo naciera pro aborto, no. Para mí fue un tema de sentarme, estudiar, leer diferentes textos, creo que es algo que no solemos hacer hoy en día, y realmente plantearme por qué debía ser un derecho para las mujeres. Yo fui tardía en mi, digamos, como en mi convencimiento de que era lo correcto, incluso muy tardía. Yo a los 20 años realmente empecé a decir que sí, que el aborto era un derecho. Antes no. Entonces creo que ahí lo que falta es eso, como educación, como entender por qué prima la vida de una mujer sobre la vida de un feto, entender por qué pues una mujer sí debe tener ese derecho a decidir, porque al fin y al cabo son muchas las implicaciones que tiene no poder decidir sobre esos temas. Ahí hay otra historia larga que contar, ¿no? También si uno revisa las sociedades más patriarcales y más violentas contra la mujer, tanto en el pasado como en la actualidad, siempre han sido las sociedades más patriarcales. ¿Mm? Perdón, o sea, las sociedades que más han sido como controladoras del aborto siempre han sido las más patriarcales, lo que te decía, el código de Hammurabi. El mismo Estado que decía que hay que romperle la boca a la mujer con un ladrillo cuando le habla de manera irrespetuosa al marido, es el mismo Estado que empalaba a las mujeres que abortaban. ¿Qué pasa con los estados modernos y por qué son tan violentos con las mujeres? Porque incluso se llegaron a pasar leyes de pena de muerte para las mujeres que abortaran. O sea, esas son cosas que a mí me parece que hablan más de las sociedades en las que vivimos y de los problemas que tenemos, del poder irrestricto político sobre ciertos individuos, y nos debe llevar más bien a reflexionar sobre eso que sobre otras cosas, pensaría yo. Claro, pues lo primero creo es ir ante la vida sin prejuicios para poder aprender y reflexionar, porque muchas veces nos hace falta como este tema de la conciencia, de como que estamos, me decía el maestro en la secundaria, no vayas en la vida en automático, ven manual, aprende a manejarte en manual.
porque muchas veces reaccionamos a la primera y esa reacción puede hacer que choques y no te des cuenta que alguien te está comunicando algo y que no necesariamente tiene que gustarte, sino que puedes aprender de ello y generar un juicio que no te lleve a, como a pelear, ¿no? Como, sino que te genere un choque a ti de ideas. Creo que es Aristóteles quien lo menciona, que una mente educada puede tener dos ideas en la cabeza y no por ello pelear. Y sí, creo que estamos viviendo una época donde la información llega y llega por todos lados, muchas veces es desinformación, creo que las redes sociales sobre todo es más desinformación. Estamos, nos marea las redes, el influencer, las páginas que de repente no sabemos para qué sirven, de repente hay páginas donde salen modelos hombres o mujeres y te empiezan a seguir, la gente los sigue y después recaudan followers y ya ponen temas raros porque venden la cuenta y ahí estamos siguiendo cosas que no entendemos y creemos que es muy divertido, pero pues, la desinformación para mí es más peligrosa que divertida porque genera problemas en casa, no parece, pero las cosas que vemos en redes, que escuchamos, que pensamos, hasta ir a la fiesta con un amigo, con una amiga y escuchar su plática y creer que porque es una persona cercana a ti y te está diciendo algo, es algo de valor, es una información real y no ponerla en juicio, eso también crea un problema, porque te vas a llevar esa información a tu casa y hay mucha gente haciendo cacofonía allá afuera donde hablan como pericos, pero no están traduciendo el mensaje. Y no digo que yo estoy libre de eso tampoco, trato de darle continuidad al pensamiento, al progreso del pensamiento. En este caso, pues para ir cerrando, te quiero agradecer, la verdad que me sentí como un niño aquí contigo, un niño aprendiendo muy, muy feliz, muy contento, porque son cosas que comúnmente no ves y en la escuela tal vez jamás lo veas, a la universidad que vayas o a la primaria que vayas, creo que se habla muy poco de este tema que estamos hablando, entonces, pues me gustaría que nos digas de tu proyecto Nerds de la Historia, ¿dónde podemos encontrar esta información? Que creo que tienes un curso, me imagino muy, muy detallado. No sé si nos puedes platicar sobre eso. Bueno, sí, está mi curso de historia, breve historia de la mujer en Occidente, que pues es mucho más elaborado que esto. Incluye siempre, digamos, la metodología de nuestra página, precisamente por lo que tú dices, es Instagram y estas redes sociales son puras cosas escuetas, que sobre todo lo que me ha impactado es que como que te refuerzan eso que ya piensas, refuerzan el sesgo de confirmación. Independientemente de lo que tú leas, tú lo vas a leer y vas a decir, ah, claro, ve, yo tenía razón. Y pueden ser dos personas con perspectivas totalmente opuestas leyendo la misma cosa y les va a transmitir mensajes totalmente diferentes que por lo general van a reforzar eso que ya piensan. Entonces la metodología que manejamos en NERDS y la razón por la que es también un proyecto académico y es una fundación que maneja temas de educación pública, es porque no es solamente un proyecto de redes sociales, esto es un proyecto educativo. Y en esa medida todo nuestro contenido siempre tiene un trasfondo y ese trasfondo es un curso o un libro. En este caso los libros que les he recomendado, el de leer a Regine Pernod, bueno, de ella no hablé, pero ella es una gran historiadora de la Edad Media, Las mujeres en los tiempos de las catedrales, muy recomendado. El libro de Gerda Lerner del origen del patriarcado, el libro de la muerte y la naturaleza de Caroline Merchant, el libro de Calibán y la bruja, son libros que hay que leer si uno quisiera profundizar en estos temas. Y está mi curso que contiene, así como el curso, pues cada sesión viene acompañada con libros, porque yo apenas en esas sesiones doy como la introducción y la idea general, y siempre busco que los estudiantes, las estudiantes, lean el material de acompañamiento para que puedan profundizar aún más. Ese curso es de 3 sesiones, trato de que sea bastante didáctico, aunque son temas como estos que son un poco complejos. Y sí, es digamos uno de los varios cursos que tenemos para nuestro público. Ok, bueno, pues es eso. Me gustaría, pues a mí decir una frase que es de Virginia Woolf, que dice que muchos de los poemas anónimos debiesen de haber sido escritos por mujeres, porque muchas veces no se les deja poner su nombre, ¿no? Por ahí hay una leyenda, un mito que Shakespeare también en gran parte era una mujer escribiendo con un apodo. Son cosas que se hacen, cosas que quedan en los populares, en el mito popular. Y sí, cuántos nombres no escritos están en la historia que llegan y trascienden a la historia sin un nombre que tal vez eran mujeres
y están en la actualidad y siguen profundizando en la sociedad. Pues me gustaría que si tú quieres dar un cierre con alguna reflexión, para mí, pues le agradezco a los que estuvieron, recordarles, aquí no trato de tener la razón, no trato de crear juicios, yo aprendo y este es un espacio de reflexión personal, porque por ahí las personas, por el nombre, como que piensan que soy filósofo y no, simplemente se me hizo curioso el nombre. Esto es un hobby para mí, me agrada y quiero llenar este feed de personas muy interesantes. Una de ellas es nuestra invitada, que me gustaría que dé el cierre y agradecerte de nuevo. Muy interesante, pues por ahí te estoy siguiendo y espero pronto tomar un curso contigo. No, Carlos, mil gracias de verdad. Un honor participar en tu espacio. Me parece muy valioso también lo que haces con tus tertulias, trayendo como pues estas conversaciones al público. Creo que es una labor muy importante que va más allá de un hobby. No seas tan modesto. O sea, es algo importante lo que haces y te felicito por eso. Y digamos a las personas que nos acompañaron, gracias por acompañarnos. Sé que es un tema a veces un poco difícil. Invitarlas sobre todo a leer a Gerda Lerner. Hay una frase de Gerda Lerner con la que me gustaría cerrar. Ella dice que las mujeres no tenemos historia y que sin historia no es posible un futuro diferente. Esa frase a mí me marcó muchísimo en la vida y como que me ha orientado a gran parte de lo que es mi investigación histórica hasta la actualidad. Entonces, esa sería como la frase que yo creo que puede ser la frase de cierre para este encuentro. Me parece perfecto y pues muchas gracias. Espero ya esta semana este episodio en Spotify y en YouTube y por ahí invitarlos a seguir a Nerds de la Historia. Pues gracias, un abrazo hasta Colombia, gracias por regalarnos tu tiempo. No, gracias a ti, Carlos, un abrazo en México. Gracias. Chao.